Jorge, hace un momento hablabas del papel de las Fuerzas Armadas y la diferencia que tienen con Sendero Luminoso. El general Cisneros Vizquerra, en una entrevista a fines de los años 80, año 89, decía que, bueno, se vestía de mucha sinceridad, y además él era bastante sincero, aparte bastante brusco. Decía, bueno, todas las guerras son sucias, no conozco guerra limpia, y en una guerra sucia mueren inocentes. A lo que veis, quizá una cuestión que ha tenido la Comisión de la Verdad es que ese discurso en el cual, bueno, la gente muere inocentemente por las fuerzas del orden y era el costo que había que pagar, se rompe quizá con la Comisión de la Verdad. ¿No le reconoces ese mérito? No, y mira, eh, la existencia del Estado supone que su propia naturaleza es la de garantizar los derechos de todos, Ujú. de todos. O sea, eso implica también y abarca también a las personas, a los senderistas, nos guste o no. O sea, la labor del Estado es proteger la vida de todos los que conforman su Ujú. sociedad. Entonces, para eso es el sistema internacional o el sistema de derechos humanos protege a nivel de estados, garantiza eso, y a nivel internacional también entre países, Ujú. cuando hemos tenido la experiencia, o el mundo tuvo la experiencia de las guerras mundiales. Ujú. El asunto concreto acá es que podemos discrepar de la política antisubversiva durante los años del terrorismo, pero de alguna manera constatamos hoy en la realidad que hasta ahora las Fuerzas Armadas y la policía no están preparadas para eso. Ujú. O sea, no tenemos preparados. ¿Y quiénes son las Ujú. personas que van a dar su vida allí? ¿Tú no te acuerdas de este señor que hace poco tuvo que ir su papá a recoger su cuerpo? Ujú. ¿De dónde vivía? ¿De dónde era? Ujú. Era un muchacho, un joven, que fue allá a dar su vida y que evidentemente pues nuestras Fuerzas Armadas tienen todavía la sociedad peruana tiene una deuda pendiente muy grande con ellos, Ujú. en su capacidad de no solamente de manejar armas, sino también de ser profesionales, de Ujú. estar capacitados, de darle mayor instrucción, no solamente militar, a sus Ujú. elementos. Entonces, mientras eso no ocurra, y tengamos esas deficiencias como Estado, que obviamente dependen pues de mucho de la mejora que también los maestros y los Sí. médicos están exigiendo, ¿no? Pero nadie estaba preparado para eso. Y entiendo yo que muchas personas pudieron haber cometido excesos, pero sin embargo yo descarto que exista de alguna manera una distorsión del propósito que tenía y que tiene hasta ahora la Fuerza Armada y la Policía de querer proteger y garantizar la vida de las personas. Ujú. Justo mencionabas que, claro, el Estado tiene el deber de garantizar eh, la integridad de las personas, pero a veces termina vulnerándolas por motivos políticos. Tengo una pregunta. Osman Morote, dirigente de Sendero Luminoso, cumple 25 años de pena y todavía no sale de la cárcel. Le han abierto un nuevo juicio, ¿no? Imagino que sobre una cosa que posiblemente sea cosa juzgada. En el caso Osman Morote tiene 25 años, ¿tú crees que debería salir libre? 25 años ya cumplidos de pena. Bueno, no sé exactamente, entiendo que hay una serie de legislaciones antiterroristas que Ujú. se dieron en su momento y que creo que establecían cadenas perpetuas. Me imagino que no le alcanzó quizás una situación así. Recuerdo también que hemos tenido pues unas etapas justo en esos años que eran de o sea, como te digo, no había una preparación para eso, Ujú. ni siquiera a nivel judicial. Si se ha tenido que repetir los juicios, incluso de Abimael Guzmán, Claro, a porque Morote le habían repiten el juicio. claro, había dado cuenta de que había una serie de deficiencias. ¿Quién iba a ser fiscal en esas épocas? Ujú. ¿Quién iba a ser juez? Nadie, pues era imposible que una persona pudiera, que las instituciones pudieran funcionar si es que se veían amenazadas justamente por las acciones terroristas. Ujú. O sea, allí no había ningún criterio de ley. Y pon a cualquier ser humano, no importa su tendencia Ujú. ideológica, contra la pared a defender su vida y la de su familia. Y por supuesto que estas cosas, cualquier brutalidad puede ocurrir. Ujú. Entonces, yo no descarto que hayan existido y que hay, todos lo sabemos, hemos condenado los actos Ujú. porque reclamamos que el Estado garantice no solamente la vida de las personas que no Ujú. tenemos nada que ver, o sea, que somos inocentes en esta Ujú. situación, sino también que también garantice la vida porque tenemos que tener una superioridad moral sobre el terrorismo, Sí, pues, pero ¿no? por ejemplo, Y yo sí creo que las Fuerzas Armadas y el Ejército y la Policía tienen esa superioridad moral y se les quiere mellar en la moral de las instituciones acusándolos o igualándolos con el senderismo. pero esa es la superioridad moral que tiene el Estado sobre el terrorismo. No se aprecia, por ejemplo, en casos como el de Lori Berenson, que cumple su pena y debe salir libre y todo el mundo se le mete encima. Pero está libre. Está libre, claro. Pero había muchas voces que decían que no debía salir libre a pesar de que había cumplido la pena. Bueno, pero está libre.
Claro. La justicia en ¿Tú el estás de acuerdo que Perú se libre, que terminó. cumpla que aquel que cumpla la pena salga? Si ya cumplió su pena y en esas épocas no alcanzó las leyes que le indicaban cadena Claro, perpetua cadena como a perpetua. otros líderes Ajá. terroristas, bueno, pues está. Muchas veces no nos puede gustar lo que diga, pero en eso se basan las reglas de juego, en la institucionalidad del país. Lo que digo porque hay ciertos sectores de derecha que critican mucho, que digamos, que por ejemplo cuando alguien sale libre, después de que cumpla la pena, terminan lanzando gritos al aire, como por ejemplo ocurrió con la editora de política del comercio de un seminario, en el caso de Morote. Y a veces lo que ocurre es que termina yéndole casi por reflejo eso también al PPC, porque uno considera, bueno, pues este es un partido de derecha también, a veces se junta con ellos en la defensa de los militares, pero no deslinda cuando toman posturas un sector de la derecha mucho más radicales en ese sentido, tipo, bueno, cumplió la pena, pero igual debe quedarse adentro. Bueno, pero Lo- ¿qué dijo la izquierda ahora que ha salido Saucedo? Ujú. ¿Mm? Lo mismo. Claro, pero digamos, concretamente en el caso de la izquierda yo entiendo que muchas cosas no se puede desmarcar. ¿No crees que al PPC también le falta un poco desmarcarse de esa derecha? Bueno, yo no he visto al PPC pronunciarse con respecto al tema. Muchos hemos opinado, pero de manera Claro. personal, individual, y a mí, por supuesto, como peruano, Sí. antes que PPCista y lo que tú quieras, me gustaría tener a Lori Benson bien presa, Ujú. porque yo no creo que haya cambiado, Ujú. ¿no? Pero si ya cumplió su condena Claro. y el juez lo sentenció a 25 y cumplió 25, ya salió, ¿qué puedo hacer? Pero O eso sea, usted, no pero- está así. claro. Me gustaría que no estuviera por acá cerca de mi familia, ¿no? Y creo que nadie. ¿O te gustaría ser vecino de Lori Benson? No tendría problema. Bueno, Porque está yo no- libre, ¿ya qué puedo hacer? Claro, pero yo creo que a nadie, ¿no? Y al final creo que ya se terminó yendo a su país y, Sí. y está viviendo fuera del país. Pero a lo que vamos es que lo que podemos sentir nosotros los individuos, ¿no? De Ajá. manera personal, seguramente, mira, mañana de repente eres padre, no sé, yo soy padre, voy a tener mi segundo hijo en unos días, ¿no? Y si mañana ocurriera una desgracia, yo seguramente quisiera agarrar a golpes y matar a la persona que le haga daño a mi familia. Pero se supone que el Estado y la sociedad tiene que ser mejor que eso y debe aspirar a algo mejor. Sí, por eso, llevando el argumento a una cuestión más política, así como a veces se le pide a la izquierda deslindar de Movadef, que me parece más válido, ¿por qué no pide también al PPC a veces deslindar de ese sector de derecha tan ultroso que a veces se pone contrario a veces al Estado de Derecho? Yo entiendo, claro, el PPC no se ha pronunciado ni a favor ni en contra, digamos. Bueno, imagino además, conociéndolos, que bueno, van a estar a favor de la salida más institucional. Pero no lo dicen y no se desmarcan. ¿No creen que eso termina a veces jugándolos en contra? Bueno, pero en realidad no había una necesidad, ni tampoco creemos que sea una política de Estado o una cuestión de Estado en la que tenemos que hacer una conferencia de prensa y pronunciarnos sobre la libertad de Gloria Berenson, ¿no? O de Osman Borote. Quizás en Pero el que va a ir momento determinado, ocurriendo, ¿no? cuando esté Claro. por salir y la cosa sea inminente y demande un pronunciamiento nuestro, diremos nuestra palabra. Lourdes Flores y el PPC, por ejemplo, dio una opinión con respecto a la situación del indulto de Fujimori, ¿no? Con la que yo también estoy de acuerdo. Se podía haber cambiado la situación a detención domiciliaria y una salida en la que era perfectamente viable, ¿no? Algo intermedio que pudiera ayudar a que de alguna manera se distendan los ánimos, ¿no? Ujú. Pero bueno, en el caso de Lori Benson, puntualmente, creo que a mí me gustaría, en lo personal, que se quede toda la vida guardada bajo llave, Claro. porque constituye, creo, un peligro para la sociedad. Ujú. ¿No? Yo no veo que haya salido pues, redimida y que le haya pedido perdón a alguien. ¿No? Lo que ha hecho no es ninguna gracia. Claro. ¿No? Pero como tú respetas la ley, también dices que debía salir libre si es que cumplió su condena. Exactamente. ¿no? Claro, que fue lo que pasó con Morote. A lo que voy es que a veces, cuando ocurren ese tipo de cosas, por ejemplo, cuando, digamos, terroristas, sentenciados por terrorismo, salen libres, el debate se vuelve un poco naranja. ¿No? Como lo que fujimoristas toman la batuta en el debate público, son quienes piden endurecimiento de penas, y ustedes que quizá podrían tener una posición mucho más moderada y mucho más sesuda, consciente, Bueno, no dicen nada. El PPC es un partido moderado, Ujú. pero yo creo que hay ciertas cosas, de repente quizás saliéndome de la línea institucional, Ujú. yo creo que hay ciertas cosas que no se pueden negociar. Ujú. ¿No? Y creo que para mí, en lo personal, como Jorge Villeno, ciudadano que vivió esas épocas, estos términos no le hacen mérito a lo que sucedió. Ujú. Yo creo que aquí hubo terrorismo. Ujú. ¿No? Y sí, claro, hubieron excesos de parte del Estado, todo lo demás, pero aquí una reacción violenta de parte de un grupo de gente que estaba loca y que quiso destruir a toda la sociedad. Ujú. Y eso me parece que eso es lo que más refleja lo que ocurrió, lo que yo viví. Ujú. ¿No? Ahora, que vengan a traernos términos y los traen aquí, bueno, pueden traer los términos que quieran. Yo no estoy de acuerdo. Si me he atrevido a eso y le ha molestado a alguien, lo siento mucho, pero tengo derecho a opinar. Y otra cosa que tú dices es que además tú sentías que esa opinión, esa posición tuya, cuenta con el respaldo de la ciudadanía.
Yo creo que hay mucha gente que sí, no he hecho una encuesta pues, sobre el tema, pero Claro. creo que hay mucha gente que piensa, y sobre todo la gente que vivió como yo en mi generación. O sea, esta gente nos arruinó la infancia y la adolescencia, Ujú. ¿no? O sea, mis primeros quinceañeros eran pues toque queda, Claro. ¿no? No te pases. O Ujú. sea, ahora los chiquillos de ahora ni se imaginan cómo eran esas épocas, ¿no? Ujú. O sea, No, se lo sí. leyeron en un informe, se lo contaron en una película, pero no lo vieron. Ujú. Entonces es completamente distinto. Y creo que estamos en una situación en la que Ujú. debemos aprovechar ese momento para desmarcarlo. Porque también ahora se ha llevado a cabo un debate. Ujú. Y es curiosamente uno de los comisionados, como por ejemplo Carlos Tapia, Ujú. que se llenaba la boca todos los canales de televisión a decir que los jóvenes debían ir a combatir políticamente a Sendero y al Movadef. Y yo te pregunto, ¿y cómo se combate políticamente a Sendero? O sea, viene alguien con un queso ruso, Ya. ¿no? O con un fusil, y tú le vas a debatir con él. Pero No hay Movadef no usa forma. ni queso ruso ni fusil. No, claro, pero o sea, me refiero a que son ideas, ¿no? Que hasta ahora siguen vigentes, y a esas ideas son las que hay que combatir. Y yo Sí. creo que la política buena, Ajá. es aquella política que combate ideas y no personas, Ujú. ¿no? ¿Pero tú Y crees, por eso no, ejemplo, que habría que legalizar a Movadef? no, yo creo que el Movadef tiene una idea Ajá. que es completamente distinta al régimen democrático del país, Ujú. ¿no? Porque, para empezar, reivindican en su ideario el marxismo, el Y el leninismo, pensamiento maoísmo, Gonzalo. que es el Sí. pensamiento de Gonzalo que ha producido toda esta cantidad de muertes. Entonces, yo creo que esas personas no deberían formar parte del sistema. Ujú. Y de Pues no verdad, forman, ¿no? la Porque única forma de combatir a esa ujú. gente es con la ley. Pero es lo que ocurre ahora, ¿no? Ellos no se inscribieron precisamente porque no renunciaron al pensamiento Gonzalo. Exactamente. Entonces yo creo que hay que también hablarle con sinceridad a la gente joven. No decir pues que milite en un partido político para que estés debatiendo con terroristas. Yo creo que si fueras tú el padre de un niño o un joven que tiene 17, 18 años y está entrando a la universidad y te dice, papá, voy a debatir con la gente de Movadef, por supuesto que no lo vas a dejar ir, ¿no? ¿Por qué Entonces, no? porque ahí no hay nada que debatir. Los muchachos esos no vienen de una escuela completamente Claro, diferente, pero es que tú no lo vas a ¿no? convencer a ellos, vas a convencer al público. No, claro, yo creo que el público y la gente que participa y milita en un partido, tengo la suerte de ver que a pesar de todas las cosas que hablan de nosotros, porque ya llevan pues 46 años diciendo que el PPC está a punto de morir, Ujú. todos los días se escriben obituarios Sí. en los diarios, seguimos recibiendo gente joven. Ujú. Y esa gente se viene formando en ideas que quizás, bueno, puedes estar de acuerdo con ellas o no, nosotros las difundimos, pero en ninguna de ellas consideramos que hay que eliminar a las otras personas o que personas que tienen menos derecho a vivir que otros. Y lo Bueno, importante de la sí. democracia es eso, que exista justamente un reconocimiento de que hay una dimensión no material del ser humano, Ujú. ¿no? Que permite expresarnos de una manera diferente y que además permite convivir de una manera diferente. Aunque a veces Lourdes Alcorta, que ya renunció al PPC, pero tenía una imagen distinta, ¿no? O sea, parecía que ella quisiera agarrar la cabeza a la gente y aplastarla con el pie. Bueno, yo no le he visto nunca hacer eso, ¿no? No, Puede no, ser, porque a veces parece una militar nazi, sí. pues, bueno, Salía un eh, águila detrás a bueno, veces. bueno, imagínate, si yo te hiciera un repaso de todos los discursos de la izquierda peruana en los últimos años, encontraríamos que Lourdes Alcorta queda como bebé en pañales. Ujú. Y una pregunta final, Jorge. Sale a veces mucho de reconciliación, sin embargo parece que hay visiones antagónicas sobre el tema de lo ocurrido en los años 80 y 90. ¿Tú ves algún tipo de reconciliación posible? Mira, yo soy católico, Ujú. ¿no? Y de repente pues estoy hablando acá en mal escenario, Ujú. pero si algo tiene la iglesia y ha promovido en su mensaje cristiano, es el amor y el perdón. Y yo creo que es que solamente puede perdonar a aquella persona que siente amor. Ujú. Y si de alguna manera podemos nosotros hacer que nuestro país se supere, es precisamente cultivando una sociedad que cultive, que desarrolle la tolerancia y sobre todo el amor al prójimo, ¿no? Esas ideas que en el fondo lo único que encierran es odio y desprecio hacia la vida de las otras personas, son las que no tienen cabida en una sociedad que aspira a reconciliarse, que aspira a desarrollarse y a la que tiene derecho además. Ujú. Jorge, muchas gracias por tu participación. ¿Ok? Ha sido todo Gracias a en esta ustedes. pequeña entrevista y hasta otra ocasión que no se conocerá.